el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Pedro Peláez Dami es cirujano de hombro del Hospital ABC. Realizó su entrenamiento en distintos hospitales de Estados Unidos, Canadá y España, entre los que destacan la Clínica Mayo y el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard. El doctor Peláez nos hablará sobre transferencias tendinosas. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las transferencias tendinosas más nuevas que existen en la actualidad. Y vamos a empezar la presentación viendo este recuadro en donde estamos en un punto entre la reparación de los manguitos rotadores y la colocación de prótesis reversa cuando estos no son reparables. En este punto intermedio, en donde queremos preservar el hueso debido a una edad relativamente temprana de los pacientes y queremos prevenir sobre todo la migración superior de nuestra cabeza humeral, pues realmente no hay ningún estándar de oro establecido. Tenemos varias opciones como son aumentos en el manguito rotador, colocación inclusive de un nuevo aparato que se va a hablar también en alguna plática, que es el balón subacromial, parches, pero aquí hay que entender que queremos poner en lugar de un tendón algo que no es un tendón, y no suena tan lógico si queremos preservar la función y sobre todo la fuerza. Y es aquí en donde entran las transferencias tendinosas. Opciones, cuando tenemos rupturas posterosuperiores, se encuentran principalmente la del dorsal ancho, la del redondo mayor, la del trapecio inferior, y cuando son anterosuperiores, la del pectoral mayor y la del dorsal ancho. Hoy me quiero centrar en dos principales. En aquellas rupturas posterosuperiores irreparables donde requeriremos tanto el dorsal ancho o el trapecio inferior. Este último fue descrito por el doctor Bassem El-Hassam de la Clínica Mayo, y él dice que existen 5 principios para cualquier transferencia tendinosa. Que exista una línea similar de tracción, una tracción similar, una tensión similar, una excursión similar, que sea una transferencia por una función perdida y que la fuerza del músculo que se va a donar sea normal. Y nos centramos principalmente en las 3 primeras. Vamos a hablar de una línea similar de tracción y aquí es donde vamos a comparar la transferencia del dorsal ancho, que es la más antigua, y la del trapecio inferior. Ven la línea de tracción del dorsal ancho, que es de arriba abajo, cefalocaudal, mientras que la del trapecio inferior es en el mismo línea de tracción del propio infraespinoso. Vemos en esta animación de la izquierda cuál es inclusive la función del músculo trapecio inferior, que es la de rotar externamente la escápula y que se parece mucho por esta misma línea de tracción al infraespinoso. Y vemos en el video de la derecha cómo cuando se transpone el dorsal ancho, esta verticalidad hace que cuando se haga abducción y rotaciones, nuestro injerto se introduzca de manera subacromial y esto pince. Es por esto que el doctor Bassem El-Hassam pensó y desarrolló esta técnica para una mejor probable función. Él nos dice que hay que pensar en la escápula como que es la casa del manguito rotador. Y si es así, qué mejor que buscar un tendón que se encuentre en ella para poder suplir la función de un tendón irreparable. Y vemos en esta imagen, tanto a la izquierda como a la derecha, vean cómo la línea de tracción del trapecio inferior se parece muchísimo a la del tendón infraespinoso. En cuanto a la excursión, que vemos que es la contractilidad del músculo, vemos que no se necesita tanto como la del dorsal ancho. Si comparamos la del trapecio y la del infraespinoso, inclusive supraespinoso, son mucho más parecidas. En cuanto a la tensión, que podemos definirla como la fuerza, viendo que el deltoides es el músculo que se encuentra hasta arriba, que es más fuerte del hombro, vemos inclusive que el trapecio es mucho más fuerte que el dorsal ancho. Vemos la animación como a pesar de que nosotros tomamos un tendón, que lo vamos a ver más adelante pequeño, es un músculo muy grande el trapecio inferior. Viendo estos 3 principios, se inició la técnica de manera inicial abierta con osteotomía del acromion. Tuve la posibilidad de estar con el doctor Bassem ahí. Se publicó sus primeros resultados con 97% de éxito, sobre todo para recuperar abducción y rotación externa.
Esta técnica fue evolucionando, él mismo publicó en la Clínica Mayo, cuando evolucionó hacia una parte artroscópica. Y me gusta este video porque es una animación de la propia Clínica Mayo donde nos damos una idea de lo que consiste. Vemos cómo desprendemos de la espina de la escápula la porción inferior del trapecio. Una vez que la desprendemos, vamos a abrir la fascia del infraespinoso, preparamos nuestro tendón de Aquiles y ese tendón lo pasamos a través de la fascia del infraespinoso hacia la parte intraarticular de nuestro hombro. Se va a fijar con anclas y una vez que está fijo, se hace una posición de ABD y rotación externa y se va a fijar este injerto de tendón de Aquiles a nuestro trapecio inferior. Y estos son siempre los abordajes que yo hago en el hospital. Siempre hay que marcar el borde medial de la escápula, 3 centímetros por debajo de la espina de la escápula, y vemos cómo tocamos el borde lateral del trapecio, podemos introducir nuestro dedo, y posterior a esto podemos liberarlo subcutáneamente y meter ahora sí nuestro dedo por la parte interior, tocar el borde medial de la espina y tener cuidado siempre con el nervio espinal accesorio que le da inervación, que normalmente está un través de dedo medial al borde medial de la espina de la escápula. Mucho ojo ahí. Una vez que tenemos eso, abrimos con bisturí la fascia del infraespinoso, vamos a ver la grasa, probablemente el agua de nuestra artroscopía, y como en el video de la derecha yo marco mi guante con un plumón, una carita feliz, se lo copié al doctor Bassem, e introduzco mi dedo a través de nuestra abertura en la fascia del infraespinoso y vemos cómo a través de la cámara que está en el portal lateral se observa en la pantalla mi dedo y este va a ser la trayectoria que va a seguir nuestro injerto de tendón de Aquiles. Preparamos nuestro injerto de tendón de Aquiles siempre marcando con plumón la parte que va a estar más lateral en nuestra cabeza humeral y lo introducimos como se ve en el video y se va viendo cómo se introduce a la parte intraarticular. Vemos un par de casos. Este paciente, menor de 50 años, posoperado en 2 ocasiones por reparación de una ruptura traumática. Vemos en las imágenes prácticamente no hay tendón infraespinoso, el paciente no tiene rotación externa. Y cuando entramos con la artroscopía empezamos a liberar, vemos las anclas del infraespinoso, no existe ningún tendón en la parte donde debería estar el tendón infraespinoso. Vemos el supraespinoso y el subescapular que están íntegros y entonces lo que hacemos es que vamos a preparar nuestro lecho. Ahí entra el injerto, como vemos la parte de plumón es la parte más posterior, más lateral. Colocamos nuestra primera ancla en el sitio donde vemos que está bien nuestro tendón, donde nos gusta. Una vez que eso vemos un tape extra que ponemos para darle mayor compresión, que nos gusta que esté en la zona. Colocamos el ancla más posterior y entonces ya está fijado con las 2 anclas más distales nuestro injerto. Una vez que está eso, jalamos el tape que nos va a dar una tercera compresión y entonces colocamos este tape. Estamos cortando el tape y entonces ahí se ve nuestro injerto ya perfectamente colocado en la fosa infraespinosa. Una vez que hacemos eso, queremos cerrar el intervalo entre nuestro injerto y el supraespinoso y una vez que se cierra vemos cómo ya está cubierta toda la parte más posterior de nuestra tuberosidad mayor. Vemos el supraespinoso ya con una continuidad con nuestro injerto y ahora la cámara se va a ver más hacia atrás para ver cómo nuestro injerto desde la tuberosidad mayor en su parte más posterior se va hacia la fosa infraespinosa en la escápula. Ahí lo vemos. Lo bueno, este es otro caso. Este paciente en lugar de infraespinoso no tenía ni supra ni infraespinoso, una ruptura más masiva. No solo tenía problema para la rotación externa, sino también para flexión y abducción. Esta es la versatilidad de esta transferencia tendinosa, que aquí ponemos el injerto de una manera más superior para buscar no solo rotación externa, sino flexión y abducción. Y como estábamos introduciendo el balón subacromial en México, pues decidimos ponerle un balón en la parte superior a nuestro injerto y vean cómo queda ese resultado. Se ve nuestro injerto en la parte más superior de la tuberosidad mayor y el balón arriba de él. Este último caso vemos la resonancia preoperatoria, cómo la cabeza estaba ascendida, no tenía supraespinoso prácticamente, y en las resonancias de control vemos cómo la cabeza ya descendió. Vemos cómo ahí se ve el injerto en lo más oscuro, la cabeza descendida.
Vemos cómo viene desde la parte de la fosa infraespinosa hacia la cabeza humeral, y en el corte sagital lo vemos ahí cómo se ve en la fosa infraespinosa y va subiendo hasta la porción más superior de la cabeza. Una vez que tenemos esto, ponemos al paciente en abducción y rotación externa. Vamos a seccionar nuestro tendón de Aquiles para suturarlo sobre el trapecio inferior. Hacemos sutura sobre sí mismo y cortamos el excedente. Y una vez que hacemos esto, vemos qué tan tenso está nuestro injerto con pequeñas movilizaciones de rotación externa. Importante en el posoperatorio, 8 semanas de inmovilización en posición de Haber, empezar movimientos activos asistidos a partir de la 8ª semana y fortalecimiento hasta la semana 16. La acuaterapia es esencial para recuperar nuestra movilidad de los pacientes. Y aquí vemos, solo les voy a presentar por cuestión de tiempo los resultados del primer caso, que el paciente que no tenía infraespinoso. Vemos cómo después de 3 meses el paciente ya puede hacer rotación externa. Vemos cómo se activa nuestro injerto allá al nivel de la cicatriz. Cada vez que le pedimos al paciente hacer rotación externa, vemos cómo se activa. Ahí pongo mi mano sobre la cicatriz, vemos cómo se mueve el injerto. Y si bien los pacientes después de estar 2 meses inmovilizados, cuesta un poco de trabajo reactivarlos, siempre van a llegar en los 4 o 5 meses posteriores a tener movilización completa. Aquí el paciente a los 6 meses prácticamente ya con movilización completa, que le permite hacer todas sus actividades cotidianas y sobre todo el dolor desapareció. Y vemos en esta imagen el paciente que no tenía rotación externa, que tenía siempre pegado su brazo a su abdomen, como ya puede despegar el brazo y nos da una señal de que todo bien. Como conclusión, las ventajas sobre la cápsula superior, inclusive el balón subacromial, es que tiene un mayor costo-beneficio. Si no se tienen los medios para tener un tendón de Aquiles, se puede hacer con tendones de la pata de ganso, de la rodilla, y hacerlo a través de una fijación intraóseo. El reemplazo de la función de un tendón va a ser con otro tendón en el mismo eje de tracción, que nos va a dar una mayor movilidad y fuerza. El dinamismo en su colocación va a ser con base en la función perdida que tuvimos. Si solo es del infraespinoso, pues en la parte más inferior posterior de la tuberosidad mayor. Si es el supraespinoso, en una parte más superior. Todo depende de qué buscamos recuperar. Nos va a dar un mejor índice en la mejoría de la pseudoparálisis y la rotación externa en comparación a estos otros 2 métodos. Y si bien la disminución del dolor en todos estos métodos, el balón subacromial, la cápsula superior y las transferencias es el mismo, vimos todas las ventajas que tiene. Y lo que es muy importante, y es lo último que quiero que se queden, es que ninguno de estos tratamientos se debe hacer cuando nuestro paciente tiene algún tipo de artrosis, con una clasificación superior a una AMADA 2. Y siempre que empecemos a hacer estas técnicas, intentar viajar, intentar entrenarse con aquellas personas que son expertas. Yo tuve la posibilidad de ir con el que creó esta técnica en la Clínica Mayo. Y pues muchísimas gracias, espero les haya servido esta plática. Aquí está mi mail, cualquier cosa me pueden escribir y estoy a sus órdenes.